Y desde el verso número 20 vamos a leer hasta el versículo número 25. Les recuerdo que del 20 al verso número 22 ya fue motivo de estudio este texto bíblico. Vamos a tomar solamente hilación en la lectura. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Verso 21, léalo por favor. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Todos podríamos leer el verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios, gracias Señor amado por permitirnos en esta noche, mi Dios, este tiempo en el cual la mesa espiritual está servida. Tu palabra ha sido leída, oh Dios. Ahora te solicitamos que tú nos ayudes a meditar en la misma. Que sea, oh Dios, en este tiempo la Escritura redarguyendo a cada corazón. Tú sabes de qué tenemos necesidad, oh Dios. Tú conoces perfectamente cuáles son nuestros pesares. ¿Qué hay, oh Dios, en nuestros hogares? ¿Qué es lo que puede estar turbando nuestro ser? ¿Qué pudiera también estar quitándonos la paz? Solo tú lo reconoces, oh Dios de Israel, Dios del universo. Sé pues en esta preciosa noche, tomando el control de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, y permite que todo mi ser pueda, oh Dios, llenarse de ti. Necesito oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo imploro y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. En las enseñanzas anteriores, en Lucas capítulo 17 del verso 20 que hemos leído en adelante, hemos venido reflexionando en función de la pregunta que se le hace a Jesús en medio de sus discípulos. A él se le pregunta y se le dice ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Entendiendo, mi amado hermano, que el Señor ya proclamaba el mensaje del reino y mostraba el reino de Dios, el reino de su Padre, por medio de sus obras, las cuales eran grandiosas en medio de su nación. Mas, sin embargo, por ser un hombre identificado con pecadores, con gente humilde o desechada de su sociedad, Jesús no fue bien recibido. Todo esto causó malestar, causó inclusive envidia, porque los fariseos vieron cómo las multitudes iban en pos de Jesús y ya no prestaban atención a ese grupo de religiosos que había manipulado inclusive las mismas escrituras, habiendo enseñado estos más doctrinas de hombre que la misma palabra del Señor. Todo esto, mi querido hermano, llevó al corazón de los fariseos preguntarle cómo mismo habría de manifestarse su reino, porque pensaron que lo que hacía Jesús nada tenía que ver con el reino de Dios. Jesús les advierte y les dice que el reino del Señor ya estaba entre ellos, pero ellos obviamente no se habían podido apercibir. Cuando vamos al versículo número 24 de ese texto de Lucas 17, dice ahí: porque como el relámpago que al fulgurar, es decir, al tener su destello o alumbra, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será, dice, el Hijo del Hombre en su día o en su manifestación.
Todo esto, mi querido hermano, sí, simplemente fue un preludio, un anuncio de cómo sería si acaso ellos sí pudieran reconocer en él en este caso, su manifestación. Y entrando en el estudio de esta semana, nos vamos a concentrar del verso 25 en adelante. Sí, leamos por favor, verso número 25, nos declara el Señor: pero primero, es decir, antes de que acontezca esta manifestación, primero es necesario, ¿sí?, que padezca mucho y sea aún más desechado por esta generación. Y cuando se refiere, mi amado hermano, a esta generación, se refería precisa y exclusivamente a quienes lo estaban viendo, a quienes en su época pudieron palpar, sí, el advenimiento del Mesías, pero claro está, no lo reconocieron como tal. Ahora, Isaías capítulo 53, verso número 3, sí, proclama justamente sí, ese advenimiento de Cristo, pero como un hombre identificado sí, por su dolor y por su angustia. Recuerde las palabras de Jesús: era necesario que ese Mesías, que ese advenimiento de él sí suceda, pero previa sí en este caso sí su padecimiento. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 53. Versículo número 3, nos declara el Señor en su palabra: despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién habla el profeta? Obviamente por el contexto está hablando de Cristo. Desechado, dice ahí, despreciado, perdón, y desechado entre los hombres. Y dice ahí como característica: varón ¿de qué? De dolores, dice la escritura, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, dice, el rostro, es decir, no lo quisimos ver. Sí, fue menospreciado y no lo estimamos. Mi amado, ese pasaje bíblico tuvo su pleno cumplimiento cuando Jesús se manifestó en medio de los suyos. No en vano los mismos evangelios narran acerca de él, diciendo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mi amado, qué pena sería que aún en la actualidad, reconociendo por medio de la Biblia, de la Escritura, la palabra de Dios, sí, veamos, mi querido hermano, que Jesús sigue aún tan latente, tan presente con su mensaje y aún su presencia entre nosotros, y aún en la actualidad, teniendo todo este conocimiento y aún las pruebas, las evidencias de su poder, mucha gente también lo deseche. Mi querido hermano, he ahí pues, sí, el cumplimiento de esa palabra. Él fue menospreciado, pero también fue desechado. Mi amado hermano, para complementar, si vamos al Nuevo Testamento, en la carta de Filipenses, acompáñeme por favor al capítulo número 2. Carta de Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo número 2. Nos narra, sí, el texto bíblico desde el versículo número 5 en adelante. Hablando justamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace saber a la iglesia lo siguiente. Dice el Señor, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir o este deseo, sí, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Y dice ahí: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Eso, mi amado hermano, habla en un pequeño término a renunciación. Jesús bien pudo, mi querido hermano, haber pasado en esta tierra con los mejores y mayores honores y privilegios también, pero por causa de su propósito para el cual había sido enviado, Jesús renunció a todo esto.
si renunciaría usted también, si a su propio estilo de vida para adoptar lo que Cristo desea para su vida? Mi amado hermano, dice el texto siguiente en el verso número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo o de sirviente o esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, hasta la muerte de cruz, la más dolorosa, la que con mayor, diríamos, dureza se aplicaba en aquel tiempo. Bien, pues, si retomamos por favor Lucas capítulo número 17, verso número 25, bien podríamos aseverar lo que Jesús ya lo había proclamado con anticipación. Primero era necesario que padezca mucho, sí, y dice, y sea desechado por esta generación. No es pues, mi amado hermano, cosa extraña si me acompaña de manera adicional. Acompáñeme por favor al Evangelio según San Juan. Miremos por favor, en ese precioso Evangelio, cuál fue la condición del pueblo frente a Jesús. En el capítulo número 19, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y salió Jesús llevando la corona ¿de qué? De espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, es decir, he aquí a quien ustedes han traído. Cuando le dieron, mire, cosa curiosa, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué decían? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y lo era, mi amado hermano. Y su paga o su recompensa por proclamar su deidad, pero también su misericordia, no fue, mi amado hermano, cosa grata en medio del pueblo. Retomando pues Lucas capítulo 17, se asevera el texto del versículo 25, cuando Jesús declara que era necesario padecer mucho y ser desechado, dice, por esta generación. Luego de tal advertencia en cuanto a la persona misma de Jesús, ahora el Señor va también a poner la premisa para advertir cómo sería también, en este caso, la situación o el estado del mundo en el cual, en su debido momento, Cristo también habría de darse a conocer. Así como en el verso 25 Jesús se da a conocer a sí mismo antes de su advenimiento, Cristo también revela la condición del mundo previo también a su aparición. Y cuando vamos al verso 26, Jesús advierte lo siguiente. Recuerde que ahora le habla ya no a los fariseos, sino a sus discípulos. Digo esto por lo que dice el versículo 22 cuando dice, y dijo a sus discípulos. Verso número 26. Como fue en los días de ¿quién? De Noé, o en los tiempos de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
antes de dar el énfasis debido en el estudio de esta noche, es necesario advertirnos de algo. La historia de Noé, es decir, todo aquello que el libro del Génesis relata, es ciertísimamente cierto. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús toma tales, en este caso, hechos históricos y los trae, mi amado hermano, como una premisa de ejemplo para los tiempos en los cuales Él mismo está, mi amado hermano, manifestando a sus discípulos. Jesús no hubiera tomado un hecho de esta naturaleza si hubiera sido una fábula, un cuento de hadas. Muchos pretenden desvalorizar la Biblia y pretenden decir que el diluvio nunca sucedió. Hay quienes atribuyen cualquier cosa a la extinción de pronto de dinosaurios o de animales prehistóricos, pero amado hermano, la Biblia es tajante porque todo ser viviente sobre la tierra murió cuando el diluvio cayó sobre aquella generación. Jesús, por su parte, toma este hecho, mi amado hermano, real y lo trae a relucir en los tiempos en los que Él predica la palabra para aseverar tales sucesos. Y dice pues en el verso número 26, bajo el contexto que estamos estudiando, como fue en los días de Noé, así también, dice ahí, será en los días, dice, del Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿cómo era, la generación en los tiempos de quién? De Noé. Mi amado hermano, vayamos pues a la Escritura y veamos tan solamente, una breve referencia. En el libro del Génesis es necesario, ¿verdad?, ubicarnos. En el capítulo número 6. Veamos, por favor, qué nos dice la Escritura. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo número 6. Verso número 5. En adelante. ¿Lo encontró? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso número 6. ¿Qué provocó esto en el corazón de Dios? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mi amado hermano, entendamos pues esta referencia. En los tiempos de Noé, la maldad del hombre, dice la Biblia, había pasado los límites. La Escritura menciona, si lo leemos nuevamente, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, pregunto yo en la actualidad, ¿cómo es la maldad del hombre en la actualidad? ¿Va en descenso o va en ascenso? ¿Ha aumentado la maldad del hombre o ha disminuido? La droga ya no se consume. La liberalidad, mi amado hermano, y la promiscuidad, ahora se ha extinguido o se ha acentuado más en la sociedad en la que vivimos. Y no solo en esta, sino en el mundo entero. Las guerras han proliferado, el crimen ha bajado o ha subido. Los niveles de delincuencia han desaparecido o se encuentran en todo su apogeo. Los divorcios son ahora el pan de cada día. Las peleas, las riñas, las traiciones, los adulterios. Mi amado hermano, ¿cómo va el mundo en la actualidad? ¿Ha disminuido la maldad de la gente o ha ido, diríamos así, en un rumbo de crecimiento? Mi amado hermano, la Escritura pues nos advierte que como en esos días también se verá manifestaciones de tal cantidad de maldad.
verso número 26, y avanzamos nuevamente al texto inicial de estudio. Lucas capítulo 17, verso 26, el Señor pues nos declara: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hemos visto pues, mi amado hermano, esta referencia. Pero Jesús, el cual es conocedor de todas las cosas, da un ingrediente adicional. ¿Qué hacían también en los tiempos de Noé? Algo que hace la gente en la actualidad. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Hasta qué momento? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, ¿qué implica estas palabras de Jesús cuando dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento? ¿Es que acaso hay algo malo en comer, beber y casarse? Mi amado hermano, el texto no tiene esa intención, sino que más bien al advertirnos de estas cosas, nos trata de informar de que los hombres vivían sus vidas de una manera tan estándar y tan acoplada a su sistema mundano, donde, mi amado hermano, había total desatención en las cosas espirituales. Comer, beber no es otra cosa más que es trabajar, tratar de producir y tratar de satisfacerse a sí mismo por su trabajo. Es decir, mi querido hermano, que el hombre de aquella generación, es decir, en los tiempos de Noé, no es tan diferente como a los hombres de la actualidad. Si bien es cierto, hay un grupo, o diríamos así, una gran mayoría que está induciéndose cada vez o profundizándose cada vez más en la maldad, también hay otro grupo de personas que solo se dedican a hacer lo suyo: trabajar, vivir para el trabajo, buscar deleite, buscar una satisfacción o un estilo de vida estándar. Diría cualquiera que ellos se encuentran en una aparente normalidad por su estilo de vida. Pero todo esto, mi amado hermano, también es un preludio, un anuncio de que así como sucedió hace miles de años atrás, así nuevamente nosotros volveremos a experimentar las mismas marcas referenciales antes de la venida de Cristo Jesús. Mi amado hermano, aún más, hay quienes pretenden minimizar y desvalorizar esta profecía. Si me acompaña por favor a la segunda epístola del apóstol San Pedro, veamos qué nos dice el Espíritu Santo en esta noche. En el capítulo número 3, segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 3. Verso 4 al 5. ¿Lo tiene? El Espíritu de Dios, sí, informa a la iglesia a través de este texto. Y diciendo, ¿dónde está? Y eso es de aquellos que no creen, no desean creer en la Biblia. ¿Dónde está la promesa de qué? De su advenimiento, de su venida. ¿Dónde está? Siempre se nos ha predicado. Yo me recuerdo, como lo mencioné hace mucho tiempo atrás, sí, en una de las enseñanzas que se dio, cuando el mensaje, sí, de manera muy remarcado, sí, hace unos 10 o 20 años atrás, era, mi amado hermano, el mensaje de que Cristo viene. De hecho, su máximo expositor en esta región del mundo era un precioso evangelista que ya pasó a la presencia de Dios, hablando de Gille Ávila. Sus mensajes siempre tenían una referencia muy marcada y con una preciosa exclamación decía: ¡Cristo viene!
Pero el pueblo en la actualidad ya no dice amén. Mi amado hermano, Cristo viene. Cristo viene. Pero hay quienes se preguntan con duda por su falta de fe, diciendo como dice el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de los que han muerto en antiguas generaciones, todas las cosas permanecen, ¿de qué manera? Así como desde el principio de la creación. Ayer me levanté para trabajar, sí, hice mi jornada, llegué a mi casa, me acosté, volvió a amanecer, hoy volví a salir, hoy he trabajado, he venido nuevamente, podríamos decir, al culto, y mañana empezará nuevamente, sí, mi normal y estándar vida que yo he podido, en este caso, surcar en mi ser. Mi amado hermano, la Biblia nos advierte, de ahí que la alerta de Jesús, porque esta situación, mi amado hermano, no puede tomarte desprevenido. Dice el Señor en su palabra, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran, y cosa curiosa, voluntariamente. Nadie les ha, mi amado hermano, convencido de esto. Ellos se han forjado esa idea en su corazón. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene ¿de dónde? Del agua. ¿Por qué proviene del agua? Dice ahí, y por el agua subsiste, porque Dios, mi amado hermano, usó las aguas para separarlas y que apareciera lo seco en la tierra, y a las aguas le dijo, produzcan seres vivientes. Y esta razón de ser, mi amado hermano, declara en el verso número 6 del juicio que le vino a esa antigua generación. Por lo cual, dice el verso 6, el mundo de entonces pereció anegado ¿en qué? Lo mismo que fue tomado para crearlos, lo mismo Dios utilizó para destruirlos. Y nosotros, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el agua, para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, es decir, de los conocedores de la palabra, pero de los que no quieren poner en práctica esa palabra. Esos son catalogados seres impíos, porque viven alejados de la piedad de Dios. Cuando retomamos, por favor, Lucas capítulo 17, versículo número 27, bien dice Jesús, advirtiendo a sus discípulos que en esa generación comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, una vida más que normal. ¿Hasta qué momento su vida cambió en la antigua generación? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Verso 28. Asimismo, toma otra referencia bíblica, como sucedió en los días de Lot. Este era sobrino ¿de quién? De un patriarca, sobrino de Abraham. Y otra vez, mi amado hermano, recuerdo a la congregación
Un hecho histórico que Jesús lo toma al presente para remarcar, mi amado hermano, la legitimidad de los eventos. Sodoma y Gomorra no es un cuento árabe que se le cuenta a los niños porque se han portado mal. Usted podría utilizar de pronto historietas, fábulas, para poder simplemente asustar a la criatura diciéndole, cómete todo o viene el cuco y te va a coger. ¿Verdad? Mi amado hermano, esta historia es tan verídica como lo es, mi amado hermano, en los tiempos de Noé, hablando del diluvio. Jesús toma este evento real y verídico para alertar a sus discípulos. Y les recuerda diciendo, versículo número 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot, ¿qué hacía esa gente? Comían, bebían, ¿qué más? Compraban y vendían. Eso es otra cosa más que estarse o darse por entero ¿a qué? Al trabajo y al trabajo. ¿Cuánta gente camina así hoy por hoy en la vida? Todo es trajín en su calendario. Todo es, mi amado hermano, en su agenda, trabajos y compromisos. Y con la entrada, diría yo, de la tecnología en nuestros tiempos, al hombre se le exige, mucho más del tiempo debido. Donde quiera uno por este aparatito, lo localizan. Uno dice, voy a casa, pero desde el trabajo le dice, pero prende el celular porque en cualquier momento lo llamo. 3 de la mañana suena y dice, véngase, que tiene que hacer algo. ¿Y qué hace usted por no perder el empleo? Se viste y se va al trabajo. Mi amado hermano, en aquel entonces, en los tiempos también de Lot, al igual, mi amado hermano, que en los tiempos de Noé, la gente comía y bebía, es decir, estaba dedicado a su estándar, calidad de vida, pero con un agravante. En los tiempos de Lot, la promiscuidad y sobre todo la carnalidad por los apetitos desordenados de su carne había también marcado la sociedad en Sodoma y en Gomorra y 3 ciudades aledañas más también, de las cuales Dios perdonó a una, a Zoar, porque también habría de ser destruida. Mi amado hermano, en la actualidad es muy común ver el desorden, por los apetitos sexuales. Hoy lo llaman libertad de género. Hoy el hombre decide hacer pareja con otro hombre y la sociedad le dice bienvenido y aún le da certificado de que esa es su pareja. ¿Verdad que es así? Y el hombre, mi amado hermano, reclama bajo esa circunstancia toda la legitimidad de su unión perversa ante los ojos de Dios. Porque para el hombre no es perverso. Para el hombre lo malo, se hace bueno. Pero para Dios, mi amado hermano, lo bueno o lo perfecto del hombre es la peor abominación que puede haber. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo lo llamarán bueno. Hoy es común, mi amado hermano. El otro día me horroricé cuando fui a San Marino, un centro comercial. Al subir yo con mi familia por las escaleras eléctricas, veía que venía alguien, algo extraño, bajando por el otro lado. Venía con un espejito así. Y con un lápiz de labio así. Yo lo miré bien porque a veces como que a uno le queda la duda. No llevé los lentes, pero sí podía verlo bien. Y digo, este es un hombre. Y viéndolo bien, era un adolescente, por cierto. Con un pelo caído, con un mechón a lo largo, un pantalón ajustado que parecía guante. Y una camiseta bien pegada al cuerpo. No lo miren, que aquí no está. Mi amado hermano, y pintado y todo con sombra, como que si se estuviera adornando como lo hace una mujer.
Mi querido hermano, es común ahora ver a muchachos de 13, 14, 15 años, sí, diríamos así, con una inclinación, sí, de afeminidad. Para muchos le puede decir es que el chico es delicado y lo que es homosexual. De hecho, mi amado hermano, la perversión ha sobrepasado los estándares, ¿sí?, en los cuales hoy esta sociedad, por su tolerancia, le ha permitido, ¿sí?, abrirse brecha en medio, ¿sí?, de nuestro entorno. Mi amado hermano, ahora es común ver a un maestro en una escuela o colegio público con una preferencia sexual desviada. Ya no es, mi amado hermano, algo condenable, sino que ahora es legítimo. Y son nuestros hijos y sus hijas las que escuchan, mi amado hermano, enseñanza de aquellos hombres o mujeres con preferencias sexuales retorcidas y quienes tratan de fomentar cultura, educación y valores a nuestros hijos. Parece mentira, pero lo que es peor, gozan de nuestra aprobación. Porque esa generación son o forman parte de nuestra propia familia. Tienen hogares, tienen padres, tienen madres, pero padres y madres se cruzan de brazos y no hacen absolutamente nada para poner un alto a esa perversión. ¿Sí me está entendiendo? Somos tolerantes, mi amado hermano, y lo único que estamos fomentando es que en la venida de Cristo, en su advenimiento, mi amado hermano, juicio. Recuerda lo que tú hoy quieres privar en tu vida, un coraje, un malestar, un llamado de atención, una alerta. Mañana para ese hijo o esa hija pervertida habrá juicio y hervor de fuego. ¿Es que acaso no te doliera verte a ti? Si presenciara que un hijo tuyo, una hija tuya, pasare su eternidad, mi querido hermano, en el tormento eterno. ¿Es que acaso a ti, mi querido padre y madre, no le deseas a tu hijo lo mejor para su vida, para sus días y para su futuro? ¿Por qué no haces nada para poder darle un stop, un alto, a su desenfrenada manera de vivir? Es tu responsabilidad, mi querido hermano. La Biblia me enseña que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y como herencia suya debemos de darle el trato y el cuidado que ellos se merecen. Mientras vivan en tu techo, mientras coman de lo que tú les sirves, tienes todo el derecho de fomentar en ellos el temor de Jehová. Háblales, sea que te escuchen o no te quieran escuchar, pero tú cumple el llamado que Dios te ha dado a cumplir, mi amado hermano. En el verso 28, bien Jesús supo, también, mi amado hermano, transmitir a su pueblo. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué sucedió, mi querido hermano? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5. Versículo 1 al 3. Jesús nuevamente, escribiendo a la iglesia, nos enseña. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, de manera sorpresiva. Verso 3, y aquí quiero remarcar que cuando digan, y eso es lo que dice la gente, porque cuando usted les pregunta cómo están, ellos siempre dicen que están bien. Usted le pregunta al pecador, ¿cómo está? Estoy bien, todo va bien, seguro, sí, estoy bien, no hay problema. Pregunta al que tiene algún vicio, ¿cómo estamos? Bien, me dicen. Están idolando, ¿cómo está? Está bien, ¿ah? Muy bien, dice. ¿Está bien? El que anda en adulterio, pregúntele. El que tiene 2, 3, 4 mujeres, pregúntele, ¿cómo está? Estoy bien, dice. ¿Se da cuenta? El mundo no reconoce su pecado. Usted le pregunta a los muchachos afeminados que van agarrados de la mano, ¿cómo están, chicos? Ellos dicen, estamos bien. Dice, está bien. Todo está bien. Hasta cuando se hacen un examen en la sangre y le sale que tienen SIDA. ¿Sí me explico? Hasta cuando el bebedor que acaba de pasar la borrachera, me dice, ay, me duele acá. Y cuando se hace el examen tiene cirrosis en el hígado. Y la cosa dejó de estar bien. ¿Sí me está entendiendo? Hasta cuando la mujer le dice, me cansé de tu humillación y de tus adulterios, y agarra a sus tereques y sus hijos y se va, y el hombre se queda abandonado y hasta se quiere matar. Hasta ahí llegó el estar bien. ¿Sí me está entendiendo? Verso número 3. Que cuando digan, ¿quiénes? Ellos, los que no temen de Dios, cuando digan paz, ¿y qué más? Y eso es sinónimo de estabilidad, de estar bien. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿De qué manera va a venir? Repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y recuerda esto, y no escaparán. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nosotros tenemos un dicho, que guerra avisada no mata soldados, no mata gente. Mi amado hermano, ¿cuánto tiempo Dios no nos viene advirtiendo con el mismo mensaje? Recuerda que la palabra de Dios no ha variado, sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por siempre. Y el mensaje que Dios siempre ha transmitido como de manera esencial es un mensaje de salvación. Al pecador siempre le grita desde el Génesis al Apocalipsis que se arrepiente y busque de Cristo. Pero también la Biblia advierte que para los pecadores, si no se arrepienten, juicio de Dios viene para esta tierra. Amén. Hay salvación y herencia para el cielo a los hombres arrepentidos, pero también hay condenación y hervor de fuego para los que se resisten a la gracia de Dios. ¿En qué lado estás tú, mi querido amigo? ¿Dónde te encuentras? ¿En la gracia o en la desgracia de este mundo? ¿Dónde estás? ¿En qué cancha estás? ¿Cuál es tu partido? Muchos vinieron corriendo y al culto, al término. Gracias a Dios terminó antes, porque si no ni al culto venían. Yo oro, le digo, Señor, cuando den ese adefesio, que lo den fuera del horario de la iglesia. No que el deporte sea un adefesio, pero sí lo que el corazón del hombre ha hecho de ese deporte. Idolatría. Amén. El deporte no es malo, yo no satanizo los deportes. Amén. Quiere practicar, practique. Quiere ver, vea. Pero, amado hermano, no haga un ídolo donde no lo hay. Si algo el creyente debe adorar con pasión, es a Jehová Dios, al Señor Jesucristo, y honrar siempre al Espíritu Santo. Él sea tu veneración y adoración también. Todo lo demás es cuento. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta.
y no escaparán. Cuando vamos aún de manera adicional, nos dice en Lucas, recordando el texto que hemos leído, 17, verso número 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió, dice, del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Verso 30. Así, ojo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste o se dé a conocer. Es decir, que vendrá cuando tú menos lo esperes. Cuando tú digas, oiga, estoy bien. Cuando el mundo diga, estamos bien. Y cuando la ley apoye al drogadicto y le diga, fuma nomás, estoy bien. Cuando el pecador por su inclinación sexual se case hombre con hombre, mujer con mujer, y ellos digan que estamos bien. Cuando la sociedad perversa disfruten deleites y en pecado y le dé rienda suelta a su carnalidad y digan estamos bien. Cuando haya plata, cuando haya estabilidad, cuando haya cura para toda enfermedad y el hombre diga qué chévere, ya hay cura para el SIDA, a vivir una vida de relajo, ahí diga estamos bien. Ahí vendrá destrucción repentina. ¿Sí me está entendiendo? Porque penosamente todo invento que el hombre saca, siempre el hombre lo malvierte, lo pervierte, lo destruye. Mi amado hermano, y Jesús nos advierte y nos dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se dé a conocer o se manifieste. Acompáñame por favor al libro de Malaquías. ¿Dónde está Malaquías? En la pantalla, dice hermano, ahí está. Capítulo 3. Pero del 2 que voy a leer, verso 17, hasta el 3, versículo número 1. ¿O tiene? ¿Cuántos saben que Dios tiene un colmo? Y tiene un día. Amén. Dice el Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, ¿qué dice ahí? Agrada a Jehová. ¿Pero por qué decimos eso a veces como pueblo? Porque no vemos de manera inmediata qué cosa. ¿Qué cosa no vemos de manera inmediata? El castigo, el juicio. ¿Verdad que a veces se nos cruza por la mente? No, pues el de allá está tomando, está libando, tiene una vida desbaratada. Y mírelo, está hasta más sano que yo. ¿Cuántos han pensado así? Yo te busco, yo oro, yo ayuno, trato de hacer lo que la Biblia dice y estoy enfermo, me duele aquí, me duele allá. Sí, se levantan contra mí discusiones, se levantan contra mí obstáculos. ¿Verdad que a veces se nos ha cruzado por la mente esto? Cada vez que quiero buscar de Dios, las cosas se ponen difíciles. Y el de al frente hace bulla, hace baile, es relajo, ¿verdad? Y todo le va bien. Mira cómo Dios escucha aún hasta esos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. Porque eso no es algo que usted lo proclama y lo dice a voz populi, a los cuatro vientos. Es algo que usted lo piensa. Pero recuerda que el Espíritu de Dios, antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya lo sabe. Y lo que es mejor, sabe con qué intención lo decimos. Y dice la Biblia, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, ¿dónde está el Dios que hace lo justo, lo recto y da el castigo? Verso 1, capítulo 3.
Mira lo que proclama el Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y aquí es donde quiero llegar. Y vendrá súbitamente, eso es de manera imprevista, súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Por qué? Porque el ángel, usted recuerda el estudio que se daba en el Éxodo. ¿Qué hace el ángel de Jehová? ¿Qué trae? Él trae sobre sí la encomienda de cumplir firmemente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando Él la ejecuta, la Biblia dice que cuando Él está en medio ejecutando su palabra, no le resistamos, porque Él no perdonará nuestra rebelión. ¿Si han estado en ese estudio? Si no lo ha estado, vaya y revise el internet, ahí está. Verso número 1. Dice ahí, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Para qué? Mi amado hermano, para arrancar o para desarraigar del hombre su pecado, su maldad. Para concluir, nos dice el Señor en la primera epístola del apóstol San Juan, no el Evangelio, la primera epístola de San Juan, más adelante. Luego de las cartas del apóstol San Pedro. El Señor nos da una advertencia. Primera de Juan. ¿Lo tiene? Capítulo número 2. Y ponle atención a esta advertencia que te la quiero dejar como una recomendación. Verso 15 al 17. Y esta recomendación es para todos aquellos que quieren temer a Dios. ¿Cuántos quieren temer al Señor? Pero no por miedo, sino por amor a Él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lucas 17:30 nos dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mi amado hermano, espero yo que en esta noche el Señor haya podido despejar en ti muchas de tus dudas y tus inquietudes. Pero no te quedes tan solo dentro de esta primera fase, dentro de esta primera etapa de estar apercibido de cómo Dios en un determinado tiempo habrá de manifestar no solamente su gloria en su venida, sino que también hará o ejecutará también en ella sus juicios. Permítele a Dios en una segunda faceta también, mi amado hermano, escapar de entre esta generación como un hombre sabio que se apercibe en los tiempos en los cuales él está viviendo. Y no te contamines
mi amado hermano, para perdición, sino más bien purifica tu vida en Cristo para poder permanecer, como lo ha dicho Primera de Juan, en el Señor para siempre, porque Dios ha prometido darle a los que se refugian en Él la seguridad y la paz que el mundo no te puede brindar. Si la quieres en esta hora, ora conmigo y dile a nuestro Dios de la siguiente manera: amantísimo Dios, he podido considerar en esta noche el mensaje de tu palabra. Ella me ha podido otorgar no solo el conocimiento, no solo la advertencia de cómo habrá de ser en el tiempo en el cual tú te habrás de manifestar. Hoy mi vida quiere aprovechar de esta advertencia para corregir en mí mi mala manera de vivir. Y reconozco, Dios, que te he faltado. Reconozco, oh Dios,